y gracias Luisa por las gestiones. Bueno, la charla que les voy a dar hoy día tiene por nombre Interacción entre estresores químicos y ambientales y sus efectos en cultivos de metilio de importancia económica en los fiordos de Chile. Bueno, como todos sabemos, Chile es un país bastante largo, con aproximadamente 4.200 kilómetros de largo en su territorio continental, lo cual lo hace un país que tiene todas las propiedades y las características para poder desarrollar la acuicultura. Es importante destacar de que la salmonicultura en particular es la actividad industrial más importante en el sur de Chile. Otro dato que puedo dar es que el 28% del salmón en el mercado internacional es de origen chileno. A la derecha en sus pantallas ustedes pueden ver una gráfica de la última década, cómo ha aumentado la producción de salmón, sobre todo la producción del salmón salar, la cual en el 2005 era de 400.000 toneladas, para llegar al año 2015 con aproximadamente 650.000 toneladas. Ahí también podemos ver un decaimiento en el año 2010, eso dado por el virus BIS. Bueno, pero como toda actividad antrópica, tiene sus efectos en el medio ambiente. Algunos de estos efectos, como pueden leer ahí, es el escape de salmones desde las embalses jaulas, liberación de materia orgánica y liberación de químicos al ambiente. Liberación de químicos al ambiente es a lo que yo me voy a referir en esta presentación, específicamente a la liberación de fármacos antiparasitarios que se utilizan en la industria del salmón. Bueno, pero ¿por qué se utilizan estos fármacos antiparasitarios? Estos fármacos antiparasitarios se utilizan por la presencia del Caligus, que ustedes pueden ver ahí en la imagen, Caligus roger cresseyi, de nombre común piojo de mar, que es un ectoparásito que parasita el salmón, causándole daño necrótico en la piel. Ahí también tengo un dato que dice que se estima que las pérdidas económicas debido al Caligus van de 0,2 a 0,4 dólares por kilogramo del salmón. Todo esto asociado a los costos de tratamiento, disminución del estado larval, menor conservación alimenticia, etc. A la derecha hay un gráfico en donde en el eje Y se observa la cantidad de fármacos antiparasitarios en gramos utilizados por tonelada en los principales países productores de salmón. Y podemos ver claramente de que Chile es el país que lidera en la utilización de estos fármacos antiparasitarios, en comparación con los otros países que ustedes pueden ver ahí. Pero también, a mí por lo menos me llama la atención de que países como Australia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda no ocupan estos fármacos antiparasitarios. Y esto no se debe a que no hayan piojos de mar presentes en sus cultivos, sino que ocupan otras técnicas para tratar estos parásitos. Eso lo voy a retomar al final de la presentación. Bueno, retomando el tema de los fármacos antiparasitarios, los principales fármacos que se utilizan en Chile, no son los únicos, pero son los principales, son los piretroides, los de la familia de los piretroides, llamados cipermetrina y deltametrina. Estos fármacos antiparasitarios se ocupan en una solución bajo inmersión, o sea, se utilizan directamente en donde están los cultivos de salmones, la parte de engorda, y se ocupan en una concentración de 0,3 ml por metro cúbico por aproximadamente 30 minutos. Algunas de las propiedades de estos fármacos son que son muy poco solubles en agua, y otra propiedad que quiero resaltar es que en su logaritmo octanol agua es superior a 1. Eso quiere decir que tiene mayor afinidad por lípidos que por sustancias compuestas básicamente por agua. Y en la tabla derecha hay un estudio del doctor Felipe Tuca que demuestra mediante cálculos cuál es la concentración que podría haber en el medio ambiente circundante a los centros de engorda. Y esos están del orden de los nanogramos, tanto para la cipermetrina como para la deltametrina. Todo esto en agua. Siguiendo con las propiedades de estos fármacos, nos damos cuenta de que al lado izquierdo está la vida media, y nos damos cuenta de que la vida media de estos fármacos depende bastante del pH. Luisa, escucho como que alguien está hablando también en la presentación. A ver, espera un poquito. Escucho
Ah, ya. Es que les voy a pedir a los que se conecten que por favor desconecten los micrófonos. Yo los voy a desconectar en todo caso, pero si pueden, también los desconecten. Ya, ahí sí. Ahora sí. Ya. Continúa nomás, por favor, Adonis. Ahora sí. Ya, ya, como Gracias. les estaba diciendo, al lado izquierdo hay una tabla que dice que nos da a conocer la vida media de tanto de la ciclometrina como de la deltametrina en agua. Y vemos que es claramente dependiente del pH. A un pH básico, nos damos cuenta que para el caso de la cipermetrina la media es de 1,9 días, mientras que para un pH ácido es de 619 días, lo cual es una diferencia muy grande. Lo mismo pasa para la temperatura. Nos damos cuenta que al lado derecho tenemos el LC50, que es a la concentración a la cual el 50% de los individuos muestran inmovilidad, y también nos damos cuenta claramente que dependiendo del compuesto, va a tener diferentes comportamientos dependiendo de la temperatura. La cibermetrina aumenta la LS50 con la temperatura, mientras que la deltametrina desciende sobre LS50 con la temperatura. Y bueno, todo esto lo digo porque la industria del salmón principalmente se encuentra en el sur de Chile y hay bastante densidad de la industria del salmón en los fiordos de Chiloé, en donde las variables de temperatura y de pH, PCO2 son muy variables a lo largo del año. Podemos ver unos gráficos que la temperatura en verano, por ejemplo, llega a los 16 grados Celsius, mientras que en invierno llega a 10 grados Celsius. Lo mismo pasa con el pH, que en verano tenemos pH de 8, 8,4, mientras que en invierno el pH decae, llegando a los 7,6. Entonces, ya nos podemos dar cuenta de que existe una gran variabilidad, tanto en el pH como en la temperatura. Bueno, a modo de recapitulación de todo lo que les he contado, tenemos la industria del salmón, acá, la cual libera fármacos antiparasitarios al ambiente, los cuales están presentes bajo diferentes condiciones de temperatura y de pH, y surge una pregunta. ¿Cuáles son los efectos de estos fármacos antiparasitarios en mitilio, tomando en cuenta la variabilidad de pH y temperatura? ¿Por qué digo esto? Porque cercano a la industria de la salmonicultura existe otra actividad extractiva, que es la mitilicultura, el cultivo de chorito. Entonces, por eso es importante saber cuáles son los efectos que tienen estos compuestos en los mitilios, bajo esta variabilidad de pH y temperatura que es real de la zona del mar interior en Chile. Bueno, ¿cómo estimé estos efectos? Estimé los efectos a dos niveles. Primero, se utilizó un nivel bioquímico, en donde se registró la actividad de la GST, que está acá, y esto funciona de la siguiente manera. Tenemos un agente xenobiótico que podría ser estos fármacos antiparasitarios, entran al cuerpo y el cuerpo no los puede eliminar directamente. Eso se denomina como fase 1. Entonces tiene que pasar a una fase 2, en donde a este agente xenobiótico se le adhiere la glutationa en presencia de la enzima GST para de esta forma formar la glutationa S conjugada y de esta forma poder ser eliminada de los organismos. Entonces podemos decir que si hay una mayor presencia de agente xenobiótico, va a haber una mayor presencia de la enzima GST, que es la cual nosotros registramos. Y por otro lado, tenemos a nivel de individuo, que es la tasa de ingestión, en donde diversos investigadores dicen que cuando estos mitilios, o cualquier organismo en general, se encuentra bajo situaciones de estrés, que podría ser temperatura, el pH, o estos mismos fármacos antiparasitarios, tienen una menor tasa de ingestión. En pocas palabras, que comen menos cuando están bajo condiciones de estrés. Ahí sí. Bueno, ¿cómo se llevó a cabo esto? Para empezar, tuvimos que primero generar estos dos escenarios, tanto de invierno como de verano, logrando estos parámetros que están acá, de pH, PCO2, temperatura, tanto para primavera como para verano, o sea, como para verano como para invierno, y esto se llevó a cabo en un mesocosmos que está presente en la Estación de Biología Marina, que está presente en Dichac.
Bueno, les voy a contar a grosso modo cómo fue el diseño experimental. Primeramente, se recopilaron estos mitilios de la zona de Pilupulli, que es una zona al interior del mar, o sea, en la zona de Chiloé, cercana al mar interior. Y primero, tuvimos un preacondicionamiento, que duró 5 días en total. Los primeros 2 días trajimos los mitilios desde Pilupulli y los mantuvimos en este mesocosmos bajo las mismas condiciones, tanto de temperatura como de pH, en las cuales ellos estaban allá, en Pilupulli. Y eso conservamos la alimentación. Trajimos alimentación desde allá y aplicamos la misma alimentación acá. Los 3 días que siguieron, seguimos con las mismas condiciones, tanto de pH como de temperatura, pero empezamos a cambiar el alimento. Ya no teníamos el alimento natural que ellos tenían, la oferta natural de alimentos, sino que empezamos a dar alimento artificial llamado Phytogold, que es una mezcla de fitoplancton. Luego de esto, que en total eran 5 días, pasamos a una etapa de acondicionamiento. Primero fue acondicionamiento de invierno y después fue acondicionamiento de verano. Esto duró 5 días, bajo las condiciones que le había dicho anteriormente de temperatura, pH, PCO2, etc. Y finalmente, después de este periodo de acondicionamiento de 5 días, pasamos al periodo de exposición a los químicos. Fue un periodo de exposición corto, de 24 horas, el cual está más detalladamente adelante, en la diapositiva que viene. Entonces, acá está esta es una representación que tenemos ahí del mesocosmos, en donde en la mitad del mesocosmos ocupamos la cipermetrina y en la otra mitad del mesocosmos la deltametrina en diferentes envases. Este círculo que está aquí representa un envase con un mitílido adentro, un envase de 1 litro, en donde lo expusimos a diferentes concentraciones de los químicos. Para el caso de la cipermetrina, las concentraciones fueron de 0,15 microgramos por litro hasta los 15 microgramos por litro, y en el caso de la deltametrina va desde los 0,03 microlitros por litro a los 3 microgramos por litro, ¿verdad? ¿Esto por qué? La concentración más baja utilizada fue la concentración que se espera encontrar en el medio ambiente, según estimaciones del doctor Felipe Tuca, y la concentración máxima utilizada son las concentraciones de aplicación de los fármacos. Entonces, lo que pretendemos simular en este experimento son las situaciones reales a las cuales se ven expuestos estos mitilios, tanto los fármacos, la temperatura, pH, son situaciones que ellos podrían verse enfrentados a lo largo del año en la zona de Pilupulli. Bueno, pasamos a la cuantificación de la tasa de ingestión, que en primera parte venimos desde de la parte de la exposición al fármaco. Luego, en frascos de medio litro se pusieron mitilio, o sea, se puso un mitilio en el frasco de acá, y acá no se puso, y se agregó la misma cantidad de alimento. Se dejó pasar 1 hora y media, y podemos apreciar la diferencia de alimento entre el tiempo cero, que está acá, y el tiempo final. De esa forma pudimos calcular la tasa de ingestión a través de las ecuaciones de Frost. Todo esto ocupando una bomba de filtración y un fluorómetro. La metodología para la respuesta bioquímica es, primeramente, se obtuvo, después de hacer la tasa de ingestión, se recopilaron los mitilios y se le obtuvo tanto el manto como la branquia, por separado. Estos tejidos se molieron también por separado en una solución de PMSF más sacarosa, luego se centrifugó, y luego de esa centrifugación quedó un sobrenadante, y ese sobrenadante se ingresó al lector de microplacas para poder registrar finalmente la actividad de la GST. Aquí tengo parte de los resultados de la tasa de ingestión, y son bastante interesantes porque nos podemos dar cuenta de que a medida aumenta la concentración de ambos fármacos, la tasa de ingestión disminuye. O sea, están bajo condiciones de estrés debido a la concentración de los químicos. Por otro lado, tenemos de que en el 90% de los casos, la tasa de ingestión en invierno fue menor a la tasa de ingestión en verano. O sea, eso nos quiere decir de que los mitilios estaban mayormente bajo condiciones de estrés en condiciones de invierno. O sea, eso quiere decir bajo pH y baja temperatura. Pero ¿cuál fue lo malo de este, o no lo malo, pero lo que se puede cuestionar, es que estos resultados no demuestran diferencias significativas
estadísticamente. Por lo cual no podemos tomar no se puede tomar como una aseveración. Pero en el otro ensayo que hicimos, que es donde registramos la actividad bioquímica, en el caso de arriba tenemos el manto, también la cipermetrina y la deltametrina, y también nos damos cuenta de que existen variaciones entre invierno y verano. También para casi el 90% de los casos. Entonces esto también nos está queriendo decir de que bajo condiciones de invierno, los mitilios se ven mayormente afectados, o sea, bajo condiciones de pH bajo y temperatura baja. Lo que no se obtuvo acá fue una tendencia a disminuir la actividad a aumentar la actividad enzimática, perdón, con respecto al aumento de las concentraciones. Vale la pena decir de que estos resultados se mantuvieron tanto para el manto como para la branquia. Para las dos partes del mitilio se registró lo mismo, una mayor actividad enzimática registrada en la branquia. La única diferencia que hubo entre manto y branquia fue la magnitud de la actividad enzimática registrada. Nos damos cuenta que en el manto la actividad enzimática estuvo del orden de los 100 nanomol por minuto, mientras que para el caso de la branquia estuvo de los 400, 500 nanomol por minuto. Esto sirve para, en investigaciones futuras, poder centrarse en los mitilios, o sea, en la branquia, más que en el manto. Dentro de las principales conclusiones que obtuve de este estudio, fue que existe una dependencia del efecto de estos fármacos antiparasitarios con las condiciones ambientales bajo las cuales se aplique. Eso quedó demostrado en los resultados que mostré anteriormente. Existen mayores efectos de los fármacos antiparasitarios ante condiciones de bajo pH y baja temperatura, tanto para cipermetrina como deltametrina. No se aprecian respuestas significativas con respecto a los efectos de las distintas concentraciones de los fármacos. Se evidenció mayor respuesta enzimática en el tejido perteneciente a la branquia. Y finalmente, es que los escenarios futuros sugieren un descenso del pH, por lo cual la actividad de la mitilicultura podría verse mayormente afectada por estos fármacos antiparasitarios. Pero no me quería quedar solamente con las conclusiones del estudio, sino que ir un poco más adelante, más allá, y no decir solamente las cosas malas, sino que también ver cómo enfrentar un poco estos efectos. Y les quería mostrar la resolución exenta número 13 del Programa Sanitario Específico de Vigilancia y Control de Caligidosis, que es el control de este piojo de mar, en donde dice que los tratamientos antiparasitarios por inmersión deberán realizarse en sistemas cerrados y dentro de las ventanas de tratamiento oficial, las que serán establecidas por el servicio, que es el Cernapesca, y publicadas en su página web. Estas ventanas de aplicación son puestas indiscriminadamente, no basándose en ningún parámetro físico, químico, la temperatura, el pH, lo que sea. Entonces, esa es la pregunta que yo me hago. Entonces, no discrimina por las condiciones ambientales bajo las cuales se apliquen los fármacos. La Cernapesca no discrimina cuándo o no aplicar estos tratamientos. Entonces, si tomamos en cuenta este estudio, podemos determinar de que hay ciertas épocas del año o ciertos horarios del día, la noche, el día, por ejemplo, que podría causar menos efecto en la biota que está circundante, como podrían ser los mitilios. Porque los piojos de mar están presentes mayoritariamente en los primeros metros de la interfaz, entonces, o sea, de la superficie, perdón. Entonces, si nosotros bloqueamos físicamente ese sector, sería posible que no haya contacto entre el salmón y el piojo de mar. Otras tecnologías son los peces limpiadores, que se ocupa, que son otra especie de pez que se come este parásito, ¿ya? Y por último son las luces de alimentación en profundidad, que básicamente ponen luces o alimentación en el fondo, para que los salmones estén mayormente presentes en el fondo de la zona de engorda, y no en la parte de arriba en donde están mayormente presentes los piojos, la pulga del piojo de mar, perdón. Todo esto, si quieren, si les llama la atención, está presente en la página que está acá abajo, que es la Iniciativa Global del Salmón. Y no sé si se acuerdan, delante mostré una gráfica que decía que algunos países no utilizaban estos fármacos antiparasitarios. Entonces, por estas tecnologías,
es posible que no se ocupen estos fármacos antiparasitarios. Lo cual yo creo, en una visión personal, que tendría un realce del salmón y de la mitricultura producida en Chile, cumpliendo estándares internacionales y también velando por la sustentabilidad de ambas industrias, que, como mencioné en algún momento, son igual de importantes económicamente para Chile, y sobre todo para el sur de Chile. Bueno, eso ha sido mi presentación. Gracias. Ya, muchas gracias, Adonis. Te agradecemos de que hayas, digamos, expuesto toda tu investigación. Y ahora yo lo que quiero en el fondo es tratar de activar a las personas que quieran en el fondo hacer un comentario o que quieran hacer alguna pregunta. Entonces yo voy a activar aquí la activé, digamos, el audio. Entonces las que quieran hacer una pregunta pueden hacerla, ¿ya? Y si quisieran también que los viéramos, tendrían que activar su cámara, porque en este momento están todas las cámaras desactivadas. Lo otro que quería mencionar antes de que hiciera las preguntas es que este seminario, este webinar, está siendo grabado y va a estar disponible en la página web del MUSELS y también en todas las redes sociales, el Facebook, ¿ya? Y si alguien la quisiera solicitar, también puede mandarnos un correo y pedirnos la presentación, ¿ya? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, también pueden hacerla por el chat, que también está activado, y no sé si alguien quiere opinar algo, si les gustó, no sé. Si no, bueno, si nadie quiere, digamos, opinar, porque esa es la idea de estos seminarios, es que puedan opinar. Ahora sí. Ahora los escucho. A ver. Ya. ¿Hay alguna opinión? ¿Les gustó? No sé si alguien quiere decir algo. José me está escribiendo. Yo veo tu chat, sí. También te puedo escuchar si quieres. También si quieres hablar algo, José. Ya. Ya, lo que pasa es que José Flanagan me dice que el micrófono no funciona y la pantalla tampoco, pero la presentación la encontró muy buena. Así que nos dijo aquí en el chat. Muchas gracias, José, por la opinión. Igual estamos tratando de innovar un poco con esto y no, por ahora, digamos, tenemos algunos problemas a veces, pero la idea es que esto se haga cada vez más común, que los centros, digamos, de investigación puedan usar este tipo de tecnologías también que están disponibles para poder hacer difusión de las investigaciones que estamos haciendo. ¿Hay alguna otra opinión o pregunta, consulta sobre el estudio Escucho a alguien. Hola, ¿se escucha ya? Sí, ¿con quién hablamos? Hola, con Mauricio Canilla. Canilla, ya, muy bien. Mira, yo lamentablemente llegué atrasado a la presentación por temas tecnológicos, pero ya... ¿Se escucha? Sí. Ya, si el colega hace una revisión de los últimos 50 o 60 papers relacionados a Calibus, y los tipifica por líneas de investigación, se dará cuenta que unos 15 están relacionados con las industrias farmacéuticas. Sí. Yo creo que solamente hay un paper, hasta cuando yo estudié el Calibus, que estaba relacionado con la influencia del agua, el agua dulce. Y si es que él profundiza en esa línea de investigación, se dará cuenta que uno de los
principales tratamientos que pudiese tener el Cálibus es el agua dulce, por lo cual eso no contamina, no genera residuos, etc. ¿Ya? Sí, exactamente. Igual dentro de las nuevas tecnologías, o quizás no tan nuevas, habían el tratamiento con agua dulce, y bueno, eran varias en general, pero la de agua dulce era bastante utilizada en algunos países, con también los shocks de temperatura, porque al Cálibus, cuando se le expone a diferencia de temperaturas bruscas de un momento a otro, el Cálibus no es capaz de soportar ese cambio de temperatura, y finalmente también queda eliminado del salmón. Entonces igual es otra alternativa para solucionar el problema del Pero Cálibus. si tú analizas los papers, hasta por lo menos donde yo estudiaba ya, solamente una investigación en agua dulce, que fue de las primeras, y eso demostraba que en 1 hora con agua dulce en los Cálibus todos morían. Ese tema no le conviene o no le interesa a la industria farmacéutica. La industria farmacéutica le interesa utilizar oxiterramicina, acemetifox u otros componentes químicos. Entonces, a mí me llama la atención que si ya la primer paper, o segundo, dentro de los primeros 5 investigaciones que se realizaron en nuestro país, ya vislumbrábamos que el agua dulce pudiese ser una alternativa, no haya habido ningún equipo de investigación en este país que haya seguido esa línea, o por lo menos que haya podido corroborar lo que se hizo en el año 80, no me recuerdo de los años. Claro, No sé si están trabajando en esa línea, ¿han hecho algo? ¿Han hecho algo en relación a eso? ¿Han hecho algún experimento? ¿Le han aplicado agua dulce? ¿Han tratado de profundizar ese tema? Porque con eso soluciona el tema. Claro, yo personalmente no, pero dentro de lo que tengo en mente es dar otra alternativa de innovación también para poder combatir el Cálibus, pero como usted menciona, hay intereses de las farmacéuticas, me imagino, porque si hablamos de tecnología, hay mucha tecnología para poder sacarlo de estos fármacos antiparasitarios de la industria, pero aún así no se hace. Usted mencionaba que el paper ese era del 80 aproximadamente. No, entre los primeros 5 papers que se publicaron. Claro, ya llevamos más de 30 años con las mismas tecnologías y si tú haces una tabla de toda la investigación que se ha realizado en nuestro país con respecto a Cálibus registro SEGI, te vas a dar cuenta que por lo menos un 30-40% son investigaciones que han realizado gente de universidades para poder validar los fármacos que ellos necesitan meter al mercado. Claro, sí. Básicamente, los papers que yo encontraba básicamente era eso, para poder validar y básicamente si uno hace un resumen del paper era decir que los fármacos que ellos estaban generando no causaban mayor daño o sea, tenían efectividad para empezar y no causaban mayor daño en la biota circundante. Y el otro tema es que los proyectos de investigación que financiaron con plata de Chile, del FONDEF, CONICYT u otros, muchos de esos proyectos quedaron truncados, por ejemplo, el deseo atractante y otros más, porque posteriormente las industrias farmacéuticas compraban las patentes de los mismos investigadores. Ya, muchas gracias por la opinión. Y bueno, estoy recibiendo algunos mensajes también de bueno, varios participantes. Tuvimos hartos participantes esta vez, 16 participantes. Bueno, dice Camila Quintana, creo que la presentación es muy buena, pero como dicen, faltan temas de fiscalización en los lavados de Cálibus. Gracias por la presentación, dice David Opaso. Camila dice felicitaciones a Adonis. Marco Carvajal dice felicitaciones, perdón, llegué tarde, pero existe evidencia de acumulación de estos fármacos en metílidos de la zona. Lo veo por su comercialización en mercados certificados ambientalmente a nivel internacional. P. Vera dice, muy interesante, gracias. ¿Han hecho algún estudio de la resistencia de los antiparasitarios en los sedimentos? Y bueno, Evelyn dice, felicitar a Adonis por su presentación y al grupo de Muses por esta innovación. Lo que yo puedo, bueno,
decir solamente es que hay algunos estudios respecto a las preguntas de los fármacos en los sedimentos, y creo que el doctor Tuca, que mencionaba Adonis, ¿cierto? Felipe Tuca, hizo un estudio el año pasado, que lo publicaron recientemente, sobre este tema de la presencia de fármacos en sedimento y creo que también en agua. No sé, Adonis, si puede hablar un poco Sí. más sobre eso. Ese paper menciona como, en alguna parte de la presentación mencioné que estos fármacos antiparasitarios tienen baja solubilidad en agua, entonces ya de por sí es bastante difícil encontrarlos en el agua. Yo mencionaba que era del orden de los nanogramos que había, pero en el sedimento esa cifra crece bastante. Incluso hay estudios en crustáceos en donde los mismos crustáceos tienen mayor concentración de este fármaco, se bioacumula más en los crustáceos, porque la concentración de estos fármacos en el sedimento es mayor que en el agua. Eso. Ya. Si no hay ninguna otra pregunta o comentario, igual quisiera agradecer a todos los participantes por participar. Y bueno, los dejo invitados desde ya al próximo seminario que vamos a organizar, y ya vamos a tratar de hacer una planificación y un calendario para que todos estén informados de los webinars que se van a hacer a lo largo por lo menos del primer semestre y después ya en el segundo semestre. Y también ojalá puedan decirle a todos sus contactos que estamos realizando este tipo de seminarios y para que puedan participar. ¿Ya? Muchas gracias a todos. Y Muchas gracias gracias. a Adonis por esta excelente charla. ¿Ya? Bueno, José hace una consulta, dice que se ha visto el efecto de este uso masivo de fármacos en las especies circulantes. No sé, yo la verdad que no sé. Adonis, ¿tú sabes si hay algo? Como cangrejo, por ejemplo, pregunta él. Sí, José. el mismo Felipe Tuca hizo una investigación en cangrejos, no me acuerdo qué especie en particular era, pero como decía anteriormente, se bioacumula mucho más. Incluso está mucho más propenso todas las especies que andan en el sedimento a tener efectos de estos fármacos antiparasitarios, más allá de los peces o los mitilios, porque los mitilios no están directamente en el sedimento, los mitilios en la mitilicultura están en cuelgas, entonces igual están mayormente en contacto con agua. Pero sí, yo creo que quizás podría ser más importante, o se verían más resultados si viéramos los efectos que tienen en especies circulantes, como podría ser el cangrejo, o especies que andan en el sedimento en general. Ya, acá me están pidiendo igual el paper del Tuca, así que le voy a decir, bueno, Adonis, si tú puedes mandarlo, los que quieran el paper me pueden mandar su correo, por favor, y así yo puedo mandarles también la información, ¿ya? Y de hecho también podemos subir este paper si quieren a Facebook o algo así para que también lo puedan ustedes bajar, ¿ya? Eso quizás es la mejor opción. Sí. Porque igual es súper interesante y también es muy aplicable a todos los que trabajan con el tema de los salmones, ¿ya? Eso. Y dice, bueno, José, como no tiene problemas con el audio, dice si genera toxicidad con mortalidades asociadas. Le pregunta a Adonis. ¿Sabes tú, Adonis, si genera alguna toxicidad con mortalidad asociada? O sea, toxicidad en los mitilios sí genera, ya vemos que podría generar algún efecto, pero lo que es importante destacar también de estos fármacos es que son extremadamente tóxicos en bajas concentraciones. Se aplica del orden de los gramos por metro cúbico, y ese gramo por metro cúbico se aplica en la salmonicultura. Entonces, con esa pequeña concentración de este fármaco podemos ver efectos tóxicos obviamente en la pulga, ¿cierto? En el Calibus. Entonces, Para que le envíen el paper. ¿Me decías tú? incluso Felipe puede a ver. Por ejemplo, si un centro de cultivo está a 100 metros, ¿Alguien está ¿Alguien hablando? está hablando? concentración de vida. Es que tengo activados los audios por si acaso, así que si quieren comentar, parece que Ups. Marco quería comentar algo. ¿Me escuchan? ¿Sí? Marco, ¿cierto? Ups.
Sí. Ya, no sabía, casi digo una mala palabra. Ah. Lo que pasa es que estábamos conversando con mi colega, nosotros somos dentro del equipo de extensionismo de la mitilicultura, es un programa financiado por Corfo acá en Puerto Montt, Chiloé, Calbuco, Gualeguay, zonas productoras de semillas, engordadoras, y bueno, vemos que está asociado a las salmoneras en un buen porcentaje, y nosotros lo vemos como positivo casi, dado el nivel de nutrientes, pero ahora tú me entregas que estos tipos de compuestos químicos están en el medio acuático, no se acumulan como el sedimento, pero existe una información del nivel, dado que estos pueden ser exportados, van a ser exportados y van a ser, estamos tratando de ver si los certificamos para su exportación. Imagínate si enviamos productos con productos químicos, con productos de este tipo, con productos químicos como antibióticos, ¿cómo nos afectarías? ¿Ven esa posibilidad? ¿Ven las concentraciones, ya que usted han hecho análisis de tipo del manto y la branquia? Sí, bueno, las concentraciones que nosotros ocupamos en el experimento, las concentraciones mínimas, provenían de un estudio hecho por Felipe Tuca, que veía la concentración que había en el ambiente cercano a la mitilicultura. Entonces estamos hablando de que son del orden de los nanogramos. Pero a pesar de que esa concentración esté presente en el ambiente de los nanogramos, igual nosotros vimos efectos en los mitilios. Entonces, de una u otra forma, yo creo que sí podrían verse afectados. No existe una línea de investigación al respecto, dado que nosotros estamos viendo todas las variables. Nos vamos a tratar de certificar, por lo menos en la industria de la mitilicultura, a la ASC, que es como una certificación ambiental mundial, financiada, o creo que el sponsor es la WWF, para ingresar a mercados más exigentes. ¿Existe una línea de investigación que permita ver ese tipo de acumulación? Como, porque ahora que lo mencionas, no teníamos esa variable. Claro, acá, por lo menos en Mussels, no hemos hecho, habría que ver en el tejido, si es que hay presencia de esos fármacos que están en las cuerdas, si hay presencia de esos fármacos realmente en los choritos que están ahí. Tendrían que comunicarse quizás con nosotros, si quieren, o sea, si tienen más interés en esto, podríamos comunicarnos internamente y hablar con el doctor Tuca, porque él es el que, bueno, él con el profesor Barra, Ricardo Barra, de EULA, han hecho varios estudios al respecto, entonces quizás los podríamos poner en contacto para que puedan conversar y en una de esas pueden hacer algún tipo de investigación asociada a eso, ¿ya? Pero a nosotros igual nos interesa como Mussel todo lo que tiene que ver con la mitilicultura y los estresores múltiples, esa es la idea de nuestro centro. Espectacular. Mira, te dejo mi correo electrónico y para que se contacten. Estamos funcionando ahora y llevamos un año, así que Corfo me envía esa misión. Entonces, más allá de aburrir a los demás oyentes, darle las gracias y bueno, gusto ver a ex compañeros de universidad, soy compañero tuyo, antiguo, me decían Chilote, así que... Ah, ok. El Chilote, así. Famoso. Así que un abrazo a todos, felicitaciones a ti por tu trabajo y a Donis también. Yo me despido ahora para no interrumpir las siguientes conversaciones. Y por favor, ahí está mi correo y nos estamos en... M. Carvajal, ¿cierto? Sí, no? M. Carvajal. Fundación Chinquihue, ya. Muchas gracias, Marco. Y bueno, y a todos, gracias también por participar y súper interesante que esto sea como aplicado también. Eso es lo que nosotros queremos, en el fondo, llegar a que la investigación también solucione problemas relevantes para la sociedad. Entonces, les agradezco. Yo ahora voy a terminar esta presentación, pero como les dije antes, va a estar todo esto registrado, digamos, grabé todo esto, así que si quieren, se pueden después meter al link de Mussels, ¿ya? Tienen una página y también tiene un Facebook, ¿ya? Así que muchas gracias a todos y gracias a Donis también. Y ya ¿Existe alguna otra duda? ¿Sí? Tengo tal correo, no sé si está el correo en el afiche, en mi correo. Ah, no estaba en el afiche. Pero yo lo voy a subir, cuando subamos ahora el link de YouTube, lo vamos a poner ahí el correo, para que si tienen alguna duda puedan comunicarse contigo, Adón, también. ¿Ya? Y también al museo. Muchas gracias y nos vemos entonces en la próxima meeting. ¿Ya? Chao. Chao.